El más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar la Iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero. Sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras, realizó una gran obra para reformar a la Iglesia e iluminar al mundo. A semejanza de los primeros heraldos del Evangelio, Lutero surgió del seno de la pobreza. Sus primeros años transcurrieron en el humilde hogar de un aldeano alemán. Las penurias, las privaciones y una disciplina severa constituyeron la escuela donde la sabiduría infinita preparó a Lutero para la importante misión de su vida. El padre de Lutero era un hombre de mente robusta y activa y de gran fuerza de carácter, honrado, resuelto y recto. Su genuino sentido común le hacía mirar con desconfianza el sistema monástico. Le disgustó grandemente ver que Lutero, sin su consentimiento, entrara en un monasterio y pasaron 2 años antes que el padre se reconciliara con el hijo, y aún así no cambió de opinión. Los padres de Lutero velaban con gran esmero por la educación y aprendizaje de sus hijos. En la escuela donde lo enviaron a su tierna edad, Lutero fue tratado con dureza y aún con violencia. Las ideas lóbregas y supersticiosas que prevalecían en su tiempo lo llenaban de pavor. A veces se iba a acostar con el corazón angustiado y con constante terror por el pensamiento de Dios como un juez severo, inexorable, un cruel tirano más bien que un bondadoso Padre Celestial. A la edad de 18 años ingresó a la Universidad de Erfurt. Allí se dedicó a estudiar los mejores autores. Aun bajo la dura disciplina de sus primeros maestros dio señales de distinción y ahora, rodeado de influencias más favorables, vio desarrollarse rápidamente su mente. El temor del Señor moraba en el corazón de Lutero, capacitándolo para mantener su firmeza de propósitos y conduciéndolo a una profunda humildad delante de Dios. Un día, mientras examinaba los libros en la biblioteca de la universidad, Lutero descubrió una Biblia latina. Jamás había visto ese libro, hasta ignoraba que existiese. Había oído porciones de los evangelios y de las epístolas, que se leían a la gente en el culto público, y suponía que eso era todo lo que contenía la Biblia. Ahora veía por primera vez la palabra de Dios completa. Con temor reverente mezclado con admiración, hojeó las sagradas páginas. Los ángeles del cielo estaban a su lado, y rayos del trono de Dios revelaban a su entendimiento los tesoros de la verdad. Siempre había temido ofender a Dios, pero ahora, como nunca antes, se posesionó de él la profunda convicción de su condición como pecador. Un sincero deseo de librarse del pecado y de encontrar paz con Dios lo indujo al fin a entrar en un claustro para consagrarse a la vida monástica. Allí se le requirió desempeñar los trabajos más humillantes y a pedir limosnas de casa en casa, pero soportaba con paciencia toda esa humillación, pues creía que era necesario por causa de sus pecados. Dedicaba el estudio todo el tiempo que le dejaban libres sus ocupaciones de cada día, robándole tiempo al sueño e incluso envidiando el tiempo dedicado a sus escasas comidas. Por sobre todo se deleitaba en el estudio de la palabra de Dios. Había encontrado una Biblia encadenada en el muro del convento, y allá iba con frecuencia a escudriñarla. A medida que sus convicciones de pecado se profundizaban, procuraba por medio de sus obras obtener perdón y paz. Observaba una vida llena de mortificaciones, y procuraba dominar por medio de ayunos y vigilias y de castigos corporales sus inclinaciones naturales, de las cuales la vida monástica no lo había librado. Como consecuencia de esta dolorosa disciplina perdió fuerzas y sufrió convulsiones y desmayos de los que jamás pudo reponerse por completo. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, su alma agobiada no hallaba alivio. En definitiva, caminaba al borde de la desesperación. Cuando Lutero creía que todo estaba perdido, Dios le suscitó un amigo y ayudador. El piadoso Staupitz le expuso a la palabra de Dios y lo indujo a apartar la mirada de sí mismo, a dejar de contemplar un castigo infinito por violar la ley de Dios y a mirar a Jesús, el Salvador que le perdonaba sus pecados. En lugar de torturarte por tus pecados, arrójate a los brazos del Redentor. Confía en Él, en la justicia de su vida, en la expiación de su muerte. Escucha al Hijo de Dios. Él se hizo hombre para darte la seguridad del favor divino. Ama a quien te amó primero. Sus palabras hicieron honda impresión en la mente de Lutero. Después de larga lucha contra los errores que por tanto tiempo albergara, fue capacitado para asirse de la verdad y la paz reinó en su alma atormentada. Lutero fue ordenado sacerdote y se le llamó del claustro al cargo de profesor en la Universidad de Wittenberg. Allí se dedicó al estudio de las escrituras en las lenguas originales. Comenzó a dar conferencias sobre la Biblia, y así el libro de los Salmos, los Evangelios y las Epístolas fueron abiertos al entendimiento de multitudes de oyentes que oían con deleite. Staupitz lo instaba a que ocupara el púlpito y predicase la palabra de Dios. Su elocuencia cautivaba a los oyentes, la claridad y el poder con que presentaba la verdad persuadía los entendimientos y su fervor conmovía los corazones. Lutero seguía siendo un hijo sumiso de la Iglesia papal y jamás había pensado en ser otra cosa. Un día, la providencia de Dios lo llevó a visitar Roma.
emprendió el viaje a pie, hospedándose en los monasterios que hallaba en el camino. En un convento de Italia quedó maravillado por la magnificencia, la riqueza y el lujo que veía por doquier. Dotados con bienes propios de príncipes, los monjes vivían en espléndidas mansiones, se ataviaban con trajes más ricos y costosos y se regalaban en suntuosas mesas. Con dolorosos recelos, Lutero contrastó ese cuadro con su propia vida de abnegación y privaciones. Su mente quedó perpleja. Finalmente, vislumbró la ciudad de las 7 colinas. Con profunda emoción cayó de rodillas y levantando las manos al cielo exclamó: «Salve, Roma Santa». Entró en la ciudad, visitó las iglesias, prestó oídos a las narraciones de los sacerdotes y de los monjes y cumplió con todas las ceremonias requeridas. Por todas partes veía escenas que lo llenaban de extrañeza y horror. Notó que había iniquidad entre todas las clases del clero. Oyó a los sacerdotes contar chistes indecentes. Doquiera volviese el rostro, tropezaba con libertinaje y corrupción en vez de santidad. Él escribió: «Nadie puede imaginar qué pecados y acciones infames se cometen en Roma. Deben ser vistos y oídos para ser creídos. Si hay un infierno, Roma está constituida sobre él. Es un abismo del cual salen toda clase de pecados». Por medio de un decreto expedido poco antes, el Papa prometía indulgencia a todo aquel que subiese de rodillas la escalinata de Pilato, que se decía ser la misma que había pisado nuestro Salvador al bajar del tribunal romano, y que, según aseguraban, había sido milagrosamente transportada de Jerusalén a Roma. Un día Lutero estaba subiendo devotamente esas gradas, cuando repentinamente una voz como trueno se dirigió a él: «El justo por la fe vivirá». De un salto se puso de pie y huyó del lugar sintiendo vergüenza y horror. Ese pasaje bíblico no dejó nunca de ejercer poderosa influencia en su alma. Desde entonces vio con más claridad que nunca la falacia de confiar en las obras humanas para la salvación y la necesidad de una fe constante en los méritos de Cristo. Sus ojos se habían abierto y ya no se cerrarían más para dar crédito a los engaños del papado. Desde entonces, la separación se hizo cada vez más pronunciada, hasta que Lutero concluyó por cortar todas sus conexiones con la Iglesia papal.